Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, hoy continuamos con las clases de campo práctico de tercer año. Vamos a ver este tema que me lo venían un poco pidiendo. Espero que la persona que me lo haya pedido esté justo hoy. Pero bueno, si no está, no pasa nada, después lo puede ver en los videos. Esta idea de grabar los videos es un poco para que, bueno, teniendo en cuenta que tenemos muchas dificultades a veces entre la conexión, la luz y un montón de otras cuestiones más, se nos complica estar en la clase. Entonces al grabarlo la idea es para que lo puedan ver después, si es de ser necesario. O verlo las veces que sea necesario, ¿sí? Bien, ¿qué es el neumotórax? A ver si me lo pueden definir ustedes. ¿Se acuerdan algo? Si no lo vieron, aunque sea de oído. Lo podemos ir definiendo un poco, aunque no tenga la definición exacta, pero sí ir hablando. ¿Qué les parece que es el neumotórax? Podríamos decir que es una afección respiratoria. Tiene que ver con a nivel pulmonar, no se expanden adecuadamente los pulmones, ¿sí? Por una afección respiratoria. Precisamente eso es lo que va a evitar que se expandan adecuadamente los pulmones, el neumotórax. Bien, a ver, vamos a definirlo un poco. Acá está la definición, ¿no? Que es la presencia de aire en el espacio pleural. Esta presencia de aire, este elemento extraño que ingresa en una cavidad, en un espacio que no debiera estar llena de aire, es lo que va a producir o evitar, mejor dicho, que el pulmón se expanda adecuadamente, ¿sí? Ahora después vamos a ver un pequeño gráfico, ahora un poquito más adelante. Es la presencia, entonces básicamente, es la presencia de aire en la cavidad pleural. Eso es lo que se definiría como neumotórax. Y acá definiendo también qué es la cavidad pleural, ¿no? Es un espacio virtual que separa la pleura visceral de la parietal y está ocupada por una mínima cantidad de líquido que actúa como lubricante. A ver si podemos un poco graficarlo. A ver. Este es un pulmón. A ver que también me puede salir el dibujo. No soy muy buen dibujante y ya le pifié. Sí, podemos borrar. Ahí está. No me permite borrar. Bueno, hagamos de cuenta que no puedo sacar la goma esta. A ver si... No lo puedo sacar. Bueno, no importa. Tenemos el pulmón, alrededor del pulmón de ese que intenté dibujar hace un rato. Alrededor podríamos dibujar una línea al costado, todo alrededor de ese pulmón, ¿sí? Y esa línea es lo que va a formar la capa del... acá está, esto sería, ¿sí? El espacio pleural es el que está acá adentro, ¿sí? Todo ese recorrido alrededor del pulmón. Vamos a decir la parte blanca. Después tenemos, ese es el espacio pleural, es el que está en el interior. Acá después está graficado, está el pulmón, es esta parte. Y esta línea que separa el pulmón del espacio pleural es la pleura visceral, ¿sí? La pleura visceral.
La que está de este lado, que acá lo dice, es la pleura parietal. Eso es como para que sepan la diferencia en el espacio pleural, ¿no? El espacio pleural está separado por, o está recubierto, mejor dicho, por el espacio, por la pleura parietal, que es la externa, y la pleura visceral, que es la interna, la que estaría más pegada al pulmón. Cuando hay una lesión a nivel de la pleura parietal, empezaría a ingresar aire dentro de este espacio, que es un espacio virtual, que es lo que llamamos espacio pleural. En ese momento, cuando empieza a entrar aire ahí adentro, el pulmón dejaría de expandirse adecuadamente, produciéndose, acá no está graficado, pero es más o menos esto. Acá tenemos un pulmón expandido adecuadamente, y acá tenemos un pulmón que no se llega a expandir por la presencia del neumotórax. Bien, acá está el gráfico. La clasificación, que es importante tener en cuenta, tenemos la clasificación se clasifica en espontáneo y adquirido. Ahora vamos a ir viendo cada uno también, ¿sí? Bien, espontáneo, adquirido. Dentro de lo que es el espontáneo, también se lo clasifica en primario y secundario. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Y el adquirido puede ser iatrogénico, es decir, cuando es iatrogénico tiene que ver con cuestiones que a veces tienen que ver con mal manejo de algunos procedimientos que pueden llegar a dañar el espacio pleural, ¿sí? Eh, como procedimientos invasivos o barotrauma. Barotrauma se produce cuando tenemos un paciente con asistencia respiratoria mecánica y le estamos ingresando grandes volúmenes de aire con presiones que sobrepasan la capacidad del paciente para sostener estas presiones, ¿sí? Entonces estas presiones excesivas es lo que se llamaría barotrauma, ¿sí? Después, entonces tenemos el iatrogénico y tenemos el traumático. El traumático puede ser abierto o cerrado. Abierto cuando hay una herida penetrante, como un arma blanca, por ejemplo, un cuchillo. Cerrado es cuando es un golpe externo, lo que se llama contusión, que no llega a penetrar la piel, ¿sí? Ahí sería un golpe externo, como en el caso de un choque, donde hay con algún vehículo, donde no hay ruptura de la piel, pero el golpe es interno y se produce de forma interna este traumatismo, ¿sí? Por eso se llama cerrado. Y bueno, y abierto es cuando hay una herida cortante, por ejemplo, con un arma blanca. Neumotórax espontáneo. Este ocurre en personas que no tienen ningún tipo de patología respiratoria previa, que pueda llegar a llevar a la sospecha de que vaya a tener un neumotórax. Por eso se dice que es neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo se clasifica en primario o secundario. Ahora vamos a ir viendo cada uno. El primario ocurre en individuos que son sanos, o sea, aparentemente sanos, y por lo menos no conocemos ninguna enfermedad respiratoria que tenga que pueda llegar a predisponerlo a la presencia de un neumotórax, ¿sí? Esto afecta a jóvenes entre 20 y 40 años, con predilección sobre las mujeres, sobre los hombres más que sobre las mujeres, en un rango de 6 a 1, es decir, cada 6 varones, una mujer podría llegar a presentar. Cada 6 varones que presentan el neumotórax, recién podría presentarlo una mujer. Y bueno, una características que pueden definir a pacientes con este tipo de neumotórax, eh, pacientes con textura, a veces son altos y delgados,
y generalmente son fumadores. El neumotórax espontáneo secundario, ya ahí estaríamos hablando de alguna patología, por eso es secundario. ¿Secundario a qué? A una patología previa, ¿sí? Las personas que suelen padecerlo son personas mayores de edad, y ahí podríamos hablar de enfermedad obstructiva crónica como EPOC, que es una de las más frecuentes, que puede producir neumotórax. Pacientes con HIV también, que estos pacientes presentan un tipo de neumonía que es muy típico en el paciente HIV, que es la neumonía por Pneumocystis carini. Continuamos con las causas del neumotórax espontáneo secundario. Tenemos, ya lo habíamos nombrado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, casos de infección, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad del tejido conectivo, neoplasias y otras. Ahora vamos a ir viendo cada una. En enfermedad pulmonar obstructiva tenemos el EPOC, ahí podremos sumar el enfisema también, fibrosis quística, asma bronquial, infecciones que pueden llegar a generar esta patología, neumotórax, tuberculosis pulmonar, neumonía por Pneumocystis carini, que es la típica neumonía del paciente con HIV, neumonías necrotizantes, infecciones fúngicas. Después, bueno, dentro de las enfermedades de la enfermedad pulmonar intersticial tenemos sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, histiocytosis X. Enfermedad del tejido conectivo, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerodermia, síndrome de Marfan. Y bueno, neoplasia puede ser un cáncer de pulmón, metástasis como sarcoma, y cuando hablamos de otras, un infarto agudo de pulmón, infarto de pulmón, inhalación de sustancias como drogas, como la cocaína, la marihuana, pueden ser factores predisponentes para un neumotórax. Endometriosis torácica también. Bueno, ahora otra de las clasificaciones que ya habíamos dicho, neumotórax adquirido. Ahora vamos a ir hablando igual de cada una, que una es el neumotórax iatrogénico y el neumotórax traumático. ¿Se acuerdan cuál era el iatrogénico y cuál era el traumático? El traumático es el abierto y el cerrado. Bien. ¿Y el El iatrogénico? iatrogénico, no lo sé. Recién entró, profe. Ah, está bien, bárbaro, gracias igual por ahí, por participar. Pero bien, sí, sí. El traumático era por una herida contusa, contusión, un golpe, un choque. El neumotórax traumático. Podía ser abierto, ese era el cerrado, el que dije yo. El abierto era con una herida de arma blanca, por ejemplo, ¿no? El neumotórax Sí. traumático. Y el neumotórax iatrogénico, cuando hay algún traumatismo producto de algún procedimiento de salud, ¿sí? Como una colocación de una vía subclavia, por ejemplo. O barotraumas también. El barotrauma era cuando es demasiada la presión que envía el respirador respecto de lo que puede tolerar el paciente. Bien, neumotórax. Y ahora vamos a ir igual a profundizar un poco más, ¿no? El iatrogénico se suele producir como consecuencia de procedimientos invasivos. Viene de la palabra iatrogenia, que seguramente la han visto cuando cuando están viendo la parte de legales, ¿no? ¿Qué es la iatrogenia? A ver, según el término legal o lo que han visto en la parte de legales. ¿Será como una patología? Iatrogenia, No, a ver quién lo explica. A ver, alguien dijo ahí, ¿no?
no sé realmente cómo explicarlo, todavía no lo vimos en legales, pero es como lo que nosotros hacemos mal en enfermería, los procedimientos que hacemos mal. En vez de ser negligencia se dice iatrogenia. Puede Claro. ser, Sí, 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 tal o cual. algo así. Tal cual. Después igual lo van a ver bien con la profe de legales. Yo más que nada para saber si estaban orientados a relacionar lo que dice neumotórax iatrogénico y a relacionarlo con que tiene que ver con un procedimiento de salud, justamente, ¿sí? Así que bueno, volviendo a esto, ¿no? Decimos que se suele producir como consecuencia de procedimientos invasivos torácicos, es decir, un procedimiento de salud, un procedimiento médico. Como ejemplo tenemos la toracocentesis, una biopsia pulmonar, biopsia pleural, lavado bronquioalveolar, punción pulmonar, transtorácica o cateterización de la vena subclavia. Cuando vamos a colocar nosotros no, pero asistimos en la colocación de una vía central como una vía subclavia. El barotrauma también es otra forma de neumotórax iatrogénico, que era el que yo les estaba diciendo del respirador, ¿sí? El neumotórax traumático, se produce como consecuencia de un traumatismo torácico. Este traumatismo puede ser abierto o cerrado. Eh, Ahí estábamos hablando del arma blanca, que es un objeto penetrante, ¿sí? Y el traumático, que es cerrado, puede ser por una fractura costal, una rotura bronquial o lesión esofágica, que todo eso puede ser producto también de algo externo, ¿no? Un deportista ante un golpe, un impacto contra algún objeto, puede ser contra una pared en caso de un choque, donde es expulsada la persona del auto en el caso de no usar cinturón de seguridad, ¿sí? Una patada en un artista marcial que puede producir rotura una fractura costal, ¿sí? Y esa fractura costal puede ir lesionando distintas partes del cuerpo, como en este caso el espacio pleural, ¿sí? Cuando se corta volvemos a entrar, ¿sí? Si es que no terminamos antes. La clínica del neumotórax, tenemos dolor torácico, disnea y otros síntomas. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. El dolor torácico es de tipo pleurítico, de inicio agudo, puede ser intenso y después de unas horas va evolucionando a un dolor sordo e incluso cede espontáneamente, puede ir casi desapareciendo, pero en primera instancia es agudo. La disnea puede ir con mucha frecuencia e intensidad, sobre todo si son pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar existente, enfermedad pulmonar previa, ¿sí? Eh, Cuando es un neumotórax espontáneo, primario, a las 24 horas puede llegar a tener. Otros síntomas que puede llegar a tener en el neumotórax es tos improductiva, es decir, tos seca, síncope, hemóptisis, debilidad de extremidades superiores, sensación de ruido extraño en el tórax. En la exploración física, ahora vamos a ir viendo cada una de estas igual. Inspección, auscultación respiratoria, percusión y palpación. En la inspección vamos a ver hiperinsuflación y disminución del movimiento del hemitórax afectado. Es decir, básicamente ustedes van a observar el tórax del paciente y en uno de los lados va a haber una hiperinsuflación y del otro lado va a estar disminuido. Además del movimiento de uno de los lados va a estar disminuido. Auscultación respiratoria, hay una disminución o abolición del murmullo vesicular en el hemitórax afectado, es decir, el hemitórax afectado no van a sentir casi ruidos. Va a haber una disminución muy brusca respecto del otro. Bueno, al percutir hay timpanismo y a la palpación hay disminución de las vibraciones vocales. En cierto modo va a estar todo como disminuido, todo lo que es sonido,
y vibración que se detecta a través de la palpación y la percusión. Otros hallazgos, ahí la gasometría arterial, va a haber hipoxemia y alcalosis respiratoria. ¿Se acuerdan cuando vimos estado ácido-base? ¿Cómo sería una alcalosis respiratoria? A ver si podemos lograrlo entre todos, llegar a ese dato. ¿Cómo se vería en el laboratorio? ¿Cómo estaría el pH? Alto, profe. Alto, bien. ¿Y qué más? Y para que sea, dijimos, respiratorio. ¿Qué pasaría a nivel respiratorio? Estaría el dióxido de carbono, ¿cómo estaría? Alto también, profe. Bien, alto o normal. Alto, normal. Bien. ¿Por qué? Porque el bicarbonato estaría retenido Sí. para alcalinizar. Entonces se produciría la alcalosis respiratoria. Bien, el grado de hipoxemia está en relación con la magnitud del neumotórax. Claro, a mayor grado de neumotórax, mayor grado de hipoxemia. Bien, y cuando el neumotórax primario es pequeño, la gasometría arterial quizás podría no verse alterada. ¿Cómo se diagnostica? A través de la radiografía de tórax o una tomografía axial computada de tórax. Bien, y el tipo de radiografía que se va a hacer es radiografía posterior anterior del tórax. Tratamiento, reexpansión pulmonar y prevención de las recurrencias. Reexpansión pulmonar sería a través del reposo y oxigenoterapia, evacuación del aire pleural. ¿Cómo se les ocurre que se podría evacuar el aire pleural? Un drenaje. Bien, un drenaje pleural, perfecto. Después vamos a ver drenajes en otra clase, ¿sí? Ya después de las vacaciones de invierno vamos a ver, porque esta clase se complementa con las clases que después vienen, que son 2 o 3 clases que tengo armadas, de drenaje. Bien, reposo y oxigenoterapia, el neumotórax primario de pequeño tamaño. Estos pacientes deben permanecer en una observación hospitalaria entre 12 y 24 horas. Y se evalúa a través de una radiografía de tórax a ver el progreso. Si fue incrementando, obviamente sí, ya habría que ir a un drenaje o quedarse más tiempo de alta, pero si no se incrementó o disminuyó la cantidad de aire en el espacio pleural, podría llegar a darse de alta en las 24 horas posteriores a su ingreso hospitalario. Una vez dado de alta, el paciente tiene que tener reposo en su casa. Y bueno, en el caso hay que educar al paciente ahí, volvemos siempre a la educación. En el caso de presentar síntomas que podrían llegar a indicar una descompensación, debiera volver a la institución de salud. En los de pequeño tamaño, neumotórax espontáneo de pequeño tamaño, se aplicarán oxigenoterapia durante su estancia hospitalaria. Bueno, otra vez evacuación de aire intrapleural, como lo habían dicho ustedes mismas, a través de drenaje pleural. Prevención para que no vuelva a recurrir este problema. Generalmente hay una alta tendencia a que se complique y que vuelva a presentar un cuadro moderado a grave. Entre el 30 y el 50% vuelven a aparecer en el primer año. Pacientes mayores de 40 años
tienen mayor riesgo de recidiva, de que vuelva a aparecer, y de mayores complicaciones. Pacientes menores de 40 años, en pacientes menores de 40 años es mayor el riesgo. Y bueno, el tratamiento es quirúrgico. Hay que tratar de eliminar o resolver la lesión causante de la fuga aérea y conseguir mantener el pulmón expandido. Complicaciones: neumotórax a tensión o hipertensivo, neumotórax bilateral, hemoneumotórax, pioneumotórax, neumotórax crónico. Estas son las complicaciones a posterior, ¿no? Los cuidados de enfermería nunca los debemos olvidar. A esto hago siempre mayor hincapié, ¿no? A la hora de evaluar este tema, quizás más que nada hablemos de cuidados de enfermería. Control de signos vitales, esto siempre, porque se puede ver alterado todo, desde la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura, saturación, todo prácticamente. Color de la piel y mucosas, signos de perfusión, puede haber náuseas, puede haber ansiedad, el dolor torácico va a estar presente seguro, disnea, fiebre, tiraje, todo esto lo vamos valorando. No pinzar el tubo, nunca. Se hacen curaciones diarias para evitar que haya una infección. Ver también dentro de los drenajes las cámaras, dónde están los niveles, dónde está el sello de agua. Eso igual después lo vamos a ir viendo cuando veamos propiamente drenajes. El drenaje se tiene que medir y marcar diariamente. O muchas veces no solo diariamente, sino que por turno también, dependiendo cómo está aumentando o no. Hay otros cuidados también, ver que burbujea.